Hola, entramos a la segunda parte del capítulo 15, que una parte son los testimonios y después la síntesis de todo, ¿no? Bien, otro testimonio es de Amaranta, Abril Amaranta Rodríguez Reyes, actriz. Mi nombre es Abril Amaranta Rodríguez Reyes, soy actriz mexicana. Inicié las terapias con María José hace más de 5 años. Nunca había estado en algún tipo de terapia, pero me acerqué porque vi como una amiga que se llama Azuay, esta otra actriz, estaba más tranquila de unos meses hacia atrás. Yo estaba pasando por un momento muy crítico sentimentalmente. Gracias a la terapia de María José pude terminar con círculos de codependencia insanos con más de una persona, ayudándome a entender mediante la lectura de los sueños y los hologramas. Primero, al leer mis sueños me permitía entender qué era lo que yo realmente quería. Es que los sueños son de terror, los sueños son impresionantes. Los hologramas también son de terror, pero los sueños son de terror. Entonces, una parte mía fuerte es los sueños. Entonces, entender los sueños es muy importante. Bien, reconocerlo ante mí misma a pesar del miedo y poder pronunciarlo. O sea, ella entendía lo que quería realmente, reconocía y poder pronunciarlo. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen yo quiero ser millonaria, pero no lo pueden decir porque es una familia muy tradicional o muy revolucionaria o esto. Entonces es como no poder decirlo. Sé que hay muchas personas que sí lo pueden decir, pero hay otras personas que no lo pueden decir y eso impide llegar a ese lugar. La lectura de los hologramas me ayudaba a observar cuál era la enfermedad de las personas, es decir, cuál era la carencia que tenía una persona en específico que la llevaba a actuar de tal manera conmigo. Esto hacía que perdonara y pudiera desprenderme de esa relación y reparar lazos. A pesar de que nunca haya podido ir a otras terapias y no haya querido, encuentro en el trabajo que hacemos con María José una de las más completas, porque permite observar y observarte, ayudando a entender y dejar de lado los prejuicios, también como lo hacemos grupal, aun cuando es trabajo de diván, hace que aprendas para que cuando estés sola, ir al espejo y hacer un autoanálisis sobre alguna situación que estés pasando sin necesidad de terapeuta. Es que sí, lo que pasa es que estas técnicas, por un lado las hago yo, pero no dependen de mí ellos. Entonces si por ejemplo tardamos una semana y se dispara la ansiedad o algo, entonces tienen el espejo y pueden hablar con él, ver el holograma y entender. Y esa es una de las grandes cosas que tiene mi terapia. Mientras que en otras, el terapeuta se lleva la herramienta para su casa y el paciente tiene que esperar una semana o acelerar el proceso o lo que sea. También creo que esta terapia me despertó y motivó más mi parte psíquica, ayudándome a abrir otros campos de visión. Es decir, mediante los sueños a veces podíamos predecir cosas que iban a pasar. A mí muchas veces me daba miedo cuando hablábamos sobre muerte, pero ella me enseñó a dejar de tener miedo porque me bloqueaba totalmente. Un día tuve un sueño en el que toda mi familia estaba en el coche Tsuru viejo que iba manejado por mi padre. Un rico café. Estábamos perdidos, pero de pronto yo salía del coche y de la nada me perseguía un amigo de mi infancia que era casi como mi hermano. El chico tenía un palo e iba por mí y yo gritaba María José. Muy lindo esto, porque saben que yo las protejo como sea, trato de protegerlas hasta en los sueños.
Como siempre que soñábamos con María José nos decía que también le pertenecía el sueño a esa persona y no solo a quien lo sueña, sino a quien lo escucha, ya que es como si fuera un telar de araña. Inmediatamente le mandé un mensaje de WhatsApp describiéndole la situación. También le conté que esa misma noche me había despertado en la madrugada con el rostro muy raro. Cuando me vi al espejo, al ir al baño, yo sabía que no era mi reflejo. El rostro se veía hinchado y con la mandíbula más ancha. María José me llamó y me pidió le contara los detalles. Al terminar me dijo, no te asustes, pero después de ciertas situaciones que me han pasado, he vinculado que cuando aparece un suru me indica muerte. He vinculado que cuando aparece un suru me indica muerte y si me soñaste fue por algo. Yo no entendí muy bien, pero después de colgar le mandé mensaje a todos los del grupo de mi familia para pedirles que si manejaban, por favor, fueran muy prudentes, ya que había tenido un sueño muy raro. Hace poco, ella me soñó otra vez y soñó que me caía o algo así y me lastimaba la espalda o me atropellaban, no me acuerdo. Y eso pasó a mis 32 años, más o menos, no, a mis 36 años. Y ahorita estoy con antibiótico. No fue que me atropellaron, pero estoy con antibiótico. O sea, es un proceso de muerte y renacer simbólico al otro. Y ella me soñó, ella lo leyó. Horas después, bueno, entonces aquí me está contando que le dije a ella que esto podía conectar con muerte literal por lo del suru viejo. Y horas después, ya hacia la tarde, mi papá me llamó diciéndome que la prevención que hice se hizo realidad y que mi amigo Rodrigo, el mismo que había soñado que me perseguía, había muerto en un accidente de coche. Llevaba a varios chicos a una competencia de karate y al parecer se desbarrancó una piedra y por proteger a los chicos se llevó el impacto más fuerte y murió al instante. Mi padre es maestro de karate. Él fue quien llevó esta disciplina al municipio de Zihuatanejo en México. Por tanto, cuando ocurrió el incidente, todos los directivos de karate habían pensado que era mi padre. Llamaban porque les llegó la noticia de que un maestro de karate había muerto. Más tarde le dije a María y me comentó que posiblemente iba para mi padre, pero al poderlo ver pudimos cambiar el golpe a quien iba. Yo no estoy muy segura porque ella sí lo soñó, él como muy enojado. O sea, en el sueño él estaba persiguiéndola con un barrote, quitándola a ella, se está persiguiendo a sí mismo con un barrote y el barrote podría ser la roca que les cayó. Entonces, tal vez estoy equivocada. Ella sí leyó, posiblemente me equivoco, pero de todos modos fue muy fuerte este evento. También al analizar y volver a ver una foto de Rodrigo, recordé mucho la imagen que apareció en mi rostro aquella noche porque eran muy parecidas y concluí que en efecto era el rostro de Rodrigo el que estaba sobre mí. En cuanto a los hologramas, durante una sesión recuerdo estar hablando con el holograma de mi hermana mayor. Yo le pedía, bueno, ese evento fue impresionante. O sea, a veces tengo que tener mucho cuidado de las muertes, si son simbólicas o si son literales, en qué sistema, todo esto, ¿no? Bien, bueno, pero este es otro evento. En cuanto a los hologramas, durante una sesión, recuerdo estar hablando con el holograma de mi hermana mayor. Yo le pedía que se cambiara de casa porque no me era muy sano donde vivía. A las pocas horas de terminar la terapia, mi hermana
de verdad mandó un mensaje al grupo de la familia diciendo que ya tenían nueva casa. No sé si sea una coincidencia, pero fue muy fuerte la sincronía. Sí, es que lo que yo creo es que ellos te escuchan, pero el universo también te escucha. O sea, no solo ellos te escuchan cuando hablas directamente con el holograma, sino que el universo te escucha. Entonces se dan cambios que no son normales. Se dan movimientos muy raros, muy mágicos. Los hologramas me han ayudado mucho al intentar remediar situaciones, poder crear buenas relaciones y tomar mejores decisiones. Recuerdo que una vez iba hablando con un compañero de trabajo y le estaba explicando en qué consistían los hologramas de manera práctica. Le dije, mira, tu cumpleaños por tal mes, tu padre es así, tu madre tal, y más cosas que en este momento no recuerdo, pero a todo acertaba. Así que al final fue por cuenta propia a las terapias de María José. Claro, porque al ver el holograma puedes ver el holograma de tu sistema y ya lo conoces a la persona. Entonces puedes decir muchas cosas de esa persona. Entonces él se vino conmigo. Otra anécdota que tengo más fresca es estando aquí en España. Tuve una cita con un chico que conocí en Tinder. No sabía nada de él, solo que era actor y músico, porque así se describió. Tras unas copas me dijo que lo sorprendiera. Yo le tomé la mano, empecé a verlo y le dije, tú no naciste con una nariz así, te la quebraste de niño, tu madre falleció de cáncer cuando eras joven, hace casi 4 años estuviste con una chica que fue muy importante para ti, tienes 2 hermanos más. El chico se sorprendió mucho, de hecho llegó a preguntarme si lo stalkeaba. Stalkeaba es como si lo investigaba, pero le expliqué que solo había visto un holograma sobre él, el de mi exnovio, cosa que no le dije, pero sí me alejé de él. Para mí fue muy fuerte porque era como si le estuviera leyendo la mano o algo así, pero solo fue la certeza del holograma. Creo fielmente en que la terapia de María José me ha salvado la vida. Me ha ayudado a llegar hasta donde estoy hoy, viviendo en España, aunque la tengo muy lejos. Cuando hay momentos en los que la necesito, una mirada externa con urgencia, hacemos videollamadas, con lo que me ayuda a entenderme y seguir adelante. Nos llevamos, o sea, todavía me sigo viendo con ella, tenemos muchos años. Valeria es otra de mis alumnas antiquísimas. Ella sí había ido a otras terapias y la miraban muy feo y muy raro. Entonces ella no se adaptó, con la única que se adaptó y después no se soltó de mí fue conmigo. O sea, ella solo estaba conmigo. Bien, también la adoro. Se llama Valeria Alejandra López Rosales, licenciada en biología, especialista en ecología del suelo y herbolaria, etnocosmética ecológica. Contacto www.mamafricaherb.com. Bien, encontré a María José en el año 2011 después de una difícil ruptura y haber visitado diversos especialistas en psicoterapia y psicoanálisis que no me estaban realmente ayudando. El trabajo con ella me gustó desde el primer día porque me pareció muy humano, me hizo sentir segura, pero sobre todo fue muy profundo. Trabajamos con varias técnicas como psicoanálisis, hologramas, constelaciones durante 1 año más o menos intensivamente, lo cual me sacó literalmente de un momento emocional complicado y muy doloroso. Con esta mejoría empecé a notar otras capacidades, por ejemplo, sueños completos, visiones de vidas pasadas, algunos sueños lúcidos. Empecé así a estudiar con estos temas con María José mientras mi vida se desestancaba. A nivel social y profesional, desde que empecé con María José, he logrado terminar mis ciclos académicos, me independicé,
soy empresaria de mis propios negocios, mejoré todas las relaciones con mi familia, encontré a un compañero increíble, que sin duda siguen juntos hasta la fecha, que sin duda resuena conmigo y con quien he logrado encontrar amor, comprensión, respeto, armonía, libertad y admiración. En este sentido, estoy muy agradecida de haberme enfocado en mi trabajo interno de la mano de una maestra como María José, pues ella también tiene la capacidad para entender las condiciones particulares de cada paciente, trabajar bajo esas condiciones y no hacerlo como recetas. Es que eso era lo que pasaba con los otros terapeutas, trabajaban como recetas, y esto es trabajar profundamente. El trabajo con los hologramas, en mi opinión, está muy conectado con las constelaciones y los sueños o los sistemas personales. Es genial, pues enfoca incluso puntos ciegos y por lo tanto establece una dirección muy clara en el trabajo psíquico. En estos casi 10 años de aprendizaje, entonces ahorita ya son como más, con María José considero que he aprendido a discernir procesos tóxicos de mi vida, definiendo mucho mejor mis límites. Desarrollé más la escucha de la intuición y lo que nos dice el inconsciente, por lo que he logrado construir relaciones más justas y de respeto mutuo. Mira qué interesante. Estoy desarrollando y asumiendo talentos que antes no sentía merecer. Me encuentro viviendo de la forma que yo elijo y en compañía sana de mis seres queridos, sin cargar culpas ni culpando a nadie. Todo esto desde un lazo horizontal, adulto y amoroso. La forma en que se estableció el trabajo con María José también me ha permitido ser autodidacta en mis procesos, aprendiendo una gran diversidad de herramientas de autoconocimiento y de trabajo profundo permanente, con la confianza de que hemos construido una buena estructura para vivir plenamente. Es que eso no hay con qué pagarlo. Saber que uno mismo se puede autoanalizar cuando uno se sienta muy mal. Quería decir algo sobre los hologramas, sobre cómo es que al trabajar con ellos me he dado cuenta de que en otras técnicas que también he ido aprendiendo se utiliza algo similar a los hologramas, pero no lo llaman así. En el tema de física cuántica, hablar de holograma es bien importante porque habla de la velocidad de la luz y de los procesos cuánticos a esa velocidad y a nivel partícula. Entonces, a mí me parece que es genial que María José desarrolle una estructura psíquica a partir de un proceso cuántico. Para mí, eso es lo más maravilloso que he descubierto a partir de los hologramas. Es que hablas con el holograma y al día siguiente lo ves, o te llama, o lo que sea. Es muy loco. Como científica que soy, como bióloga y descubriendo los procesos de la vida, es muy interesante que todas las técnicas que hemos trabajado están relacionadas a los procesos más íntimos de la naturaleza, o sea, desde los números, a nivel partículas y a nivel de energía. Todo lo anterior es lo que más me ha ayudado a entender a María José. O sea, me volví un amante de Tesla y de Einstein porque estuvimos trabajando con los hologramas de una manera muy enfocada. De hecho, lo hago muy seguido, o sea, muy seguido veo la persona que de pronto no me gusta, la trato de enfocar en el holograma y entiendo. Ahora lo veo desde un punto más paralelo, es decir, estos personajes son paralelos, por lo tanto, al otro lo conozco, a este no lo conozco, entonces me da la oportunidad de entender al que no conozco porque conozco al otro. O sea, si yo veo sobre la otra persona a un holograma de mi sistema, yo puedo leer muchas cosas del otro. Funciona como un espejo, como cuando en las pirámides colocan uno para que refleje la luz del sol y esta luz se distribuye por todo el espacio. Así siento que funcionan los hologramas. Sabemos que el holograma y la manera en la que María trabaja son una forma sistémica de entender las relaciones
En este sentido, si uno se mueve, todo el sistema se mueve. Punto. Para mí esto era solamente una teoría y ahora lo veo claramente en todas mis relaciones. Yo me moví hacia un punto, el del amor, la verdad y la paz. Y poquito a poco, mi familia nuclear también lo hizo. Mi hermana empezó a tomar terapia, mi papá en algunas ocasiones tomó terapia con mi hermana, mi hermano también entró con un terapeuta. En el caso de mi madre, trabajé con ella algunos problemas que tenía con su mamá. A partir del trabajo que hemos hecho, o sea, ya es como la terapeuta de su mamá. A partir del trabajo que hemos hecho, yo he seguido trabajando en varias cosas internamente. El otro día pensé, ojalá mi abuela simplemente escuchara a mi madre. En ese momento me pregunté, ¿qué pediría si me permitiera pedir un deseo? Porque hay que enfocar el deseo. Mi deseo no fue que mi madre y mi abuela se llevaran bien, sino que simplemente mi abuela escuchara a mi madre. 2 meses antes de tener este pensamiento, mi madre fue a ver a mi abuela, la cual le cerró la puerta en la cara. Después de tener el pensamiento sobre el deseo, mi madre nuevamente fue a ver a mi abuela, la cual la dejó entrar a su casa y platicaron. Actualmente se llevan un poco mejor, aunque mi abuela aún tiene mucha mierda, pero mi madre también dio ese paso que para mí es un salto cuántico. Esta respuesta aislada a todo este trabajo que a un nivel cuántico es mucho más rápida, ya aterrizada en el plano terrenal, puede tardar más tiempo. Debo decir que a mí me tomó menos de 10 años aplicar todo lo aprendido con María José para que mis relaciones familiares se restablecieran y se resetearan hacia el amor, la verdad y la paz. O sea, no estamos hablando de que esto se mueve de un día para otro, esto se mueve a través de 10 años, menos de 10 años, pero se movió toda una familia, eso no es fácil, mover a una familia. Bien, yo creo que terminamos la segunda parte. Suscríbanse, compartan, denle like, etcétera, 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 y activen la campanita para que les lleguen más videos. Besos.